Sabe, la Biblia dice en el libro de 2 Corintios, la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, está diciendo allí en el capítulo 6, hay un pasaje que se refiere a Dios como Padre. Qué bueno esto, ¿no es cierto? 2 Corintios 6, 18, dice Dios: seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Qué bueno que esta es la intención y la intención revelada de Dios para con cada uno de nosotros, constituirse en Padre de cada uno de los seres humanos y de las personas. Él desea ser nuestro Padre, nuestro papá. Y tanto de varones como de mujeres. Él quiere que todas las personas lleguen a constituirse en hijos e hijas de Él. Por supuesto que Dios, este Dios todopoderoso, es Dios creador. Él ha creado no solo el universo, sino también todo lo que en Él hay, incluidos los seres humanos. Así que Dios es creador de todos los seres humanos. Todas las personas, todos los individuos somos creación de Dios. Pero la Biblia dice además que para que lleguemos a ser hijos o hijas de Dios, necesitamos tomar una decisión voluntaria de aceptarlo a Él como Padre en nuestra vida. Lo cual implica la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados y de entregar nuestra vida a Él y de comprometernos a seguir sus enseñanzas, a estar en sus caminos, a ser sus discípulos y sus discípulas. Por eso dice la Biblia que a todos los que le recibieron a Él, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que todos los seres humanos somos creados por Dios, somos criaturas de Dios. Algunos seres humanos somos hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque le hemos entregado nuestra vida a Él y Él entonces, como dice este pasaje, se ha constituido en Padre para nosotros y nosotros en hijos e hijas de Dios Todopoderoso. Esto implica que hay personas que si aún no tomaron esta decisión, son criatura de Dios, pero no son hijos e hijas de Dios. Es decir, no están disfrutando de este vínculo tan precioso y perfecto de parte de Dios, con el cual y a través del cual Él quiere bendecir a todas las personas. Alabado sea el Señor, que Él está allí cercano, Él está muy cercano. Y a todo aquel que desee y exprese su deseo de querer entregar su vida a Él, Él inmediatamente nos recibe y nos hace hijos e hijas de Él para siempre, para siempre. Pero hoy, siendo el Día del Padre, entonces por supuesto que vamos a destacar esto. Y el título de este mensaje en esta noche es: todos los padres necesitan un padre. Todos los padres necesitan un padre. Bueno, no tan solo porque todos los padres tenemos que haber nacido, y si nacimos es porque hemos tenido al menos un padre o una madre. Así que todos los padres necesitan un padre. Lo primero que queremos destacar en esta noche es porque se hace imprescindible, muy necesario definirlo, ¿qué es ser padre? La sociedad, el mundo en el cual vivimos sigue equivocándose y sigue tomando rumbos y caminos que cada vez empeoran más la situación y la condición del ser humano. Y una de estas cosas tiene que ver fuertemente con la familia. La familia, ayer también lo destacábamos un poquito, absolutamente está en proceso de destrucción, está bajo serio ataque. La familia ya no es más la familia, todo lo que la mayoría de nosotros que estamos aquí, al menos con 40 o 50 años para arriba, entendíamos por familia. Quizás las nuevas generaciones ya van naciendo y acostumbrándose a un nuevo concepto de familia, pero para los demás todavía nos resulta un poco chocante. Pero sí podemos observar cómo está entonces en degradación y en destrucción, en desintegración lo que es la familia. Y junto con ello está también el concepto de padre. ¿Qué es ser padre? Por supuesto que ser padre no es meramente engendrar o tener hijos.
No es solo eso ser padre, porque si solo fuera esa la definición y el concepto, lamentablemente creo que eso es lo que se sostiene todavía bastante, en general. Si solo fuera engendrar, estaríamos cayendo a un concepto y a una definición de un plano inferior, de un plano primitivo, un plano animal. Porque los animales engendran y tienen cría e hijos. Pero para el ser humano Dios previno otra cosa. El propósito de Dios es otra cosa, que va mucho más allá de este plano meramente de engendrar hijos. Así que ser padre es muchísimo más que engendrar hijos. Ser padre implica la capacidad o el potencial de tener hijos al unirnos con una mujer en matrimonio y en ese contexto procrear. Por supuesto que eso también fue dado por Dios. Pero no es eso el plano en el cual debemos definir la paternidad o el ser padres. Mire, alguien puede tener un piano en su casa, pero no por el solo hecho de tener un piano en su casa, la persona es pianista. Si alguien quisiera ser pianista, iba a tener que relacionarse con el piano, tratarlo con mucha sensibilidad, con mucha delicadeza, aprender a poner sus manos y sus dedos y ejecutar como corresponde. Tendría que haberse capacitado, seguramente va a amar también a ese piano. Bueno, de igual manera, un padre por tener hijos no alcanza a ser padre. Ha procreado, ha tenido hijos, ha engendrado, pero un padre es mucho más que eso. Un padre debe relacionarse con sus hijos. Un padre debe ser sensible a sus hijos. Un padre debe asumir el compromiso de aprender cada día y día a día a ser un mejor padre para sus hijos. Los debe tratar con delicadeza. Así que ser padre es mucho más. No vamos hoy a ampliar este concepto y este aspecto. Lo único que vamos a decir al respecto es lo siguiente. Ser padre es un acto de amor. Es un acto de amor. Y usted sabe perfectamente que asistimos a un tiempo en donde se gestan criaturas y se engendran criaturas, pero no por amor, no como un acto de amor entre un hombre y una mujer unidos en matrimonio. Ser padre es un acto de amor por sobre todas las cosas. Ser padre es asumir responsabilidad junto con esto. Previamente a engendrar, durante y posteriormente, durante toda la vida, que Dios le conceda a ese padre o que Dios le conceda a ese o esos hijos. Así que esa responsabilidad nunca termina y comienza ya desde antes de la gestación o de la concepción. Además de un acto de amor y de asumir responsabilidad, ser padre, por supuesto, es una bendición de Dios. Dios puso esta capacidad en los hombres, en los varones. Dios puso esto como una bendición de Dios y los hijos son un regalo de Dios, son una bendición de Dios. La tenemos que tomar así y además de disfrutarla, asumirla con toda responsabilidad en el marco de amor, en el contexto del matrimonio. Teniendo en cuenta esto y mirando un poco la situación que ocurre en nuestro mundo, no solo en nuestro país, la conclusión es que se necesitan padres. Se necesitan padres urgentemente. Se necesitan padres, verdaderos padres, de acuerdo a esta definición que estamos tratando de compartir en esta noche también. Mire, si usted tiene oportunidad y seguramente algunos datos usted conozca y escuche, pero las estadísticas son impresionantes. Las estadísticas nos debieran llamar poderosamente la atención. También nosotros como cristianos debemos hacer algo al respecto. No solo decir, bueno, a mí no me toca, yo trato de ser un buen padre, yo me manejo de esta manera, con este concepto. También tenemos que procurar algo por nuestra sociedad,
para ver de qué manera podemos influenciar, al menos algo, un poco. Somos sal para tratar de impedir que esta degradación continúe. Y si al menos pudiéramos influenciar en aquellos que están más cerca, en nuestros vecinos, en nuestros familiares o amigos o compañeros de trabajo, etcétera, sería excelente. Usted conoce todas las estadísticas, además de ser negativas, son crecientes, van en aumento. Yo no le voy a dar ahora porcentajes ni nada, pero le voy a mencionar solo algunas cosas. Y las estadísticas implican niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años. Absolutamente un creciente número de abortos. Abandono, robo y o venta de bebés. Explotación laboral y sexual de niños. Abuso infantil. Pornografía y prostitución en aumento. Drogadicción de niños, adolescentes y jóvenes en aumento. Alcoholismo. La edad de entrada al alcoholismo es cada vez menor. Además de que va en aumento en cuanto a cantidad. Delincuencia juvenil en aumento. Madres adolescentes en aumento. SIDA y otras enfermedades en esas edades también es creciente. Deserción escolar de los chicos en estas edades también se está produciendo en mayor magnitud. Suicidio. Ya no tan solo de jóvenes, también de adolescentes, y la edad va siendo cada vez menor. Pero esto es suficiente para darnos cuenta, y la mayoría de los estudios realizados implican que en un gran porcentaje existe un factor común. No el único, pero parece que aparece frecuentemente como un factor común a los chicos y chicas que viven estas circunstancias. ¿Cuál es? La falta de un padre. O la ausencia emocional y espiritual de un padre. Se necesitan padres con toda urgencia. Los estudios que fueron realizados indican que la ausencia de un padre es más fuerte que la pobreza para contribuir a la delincuencia juvenil. Yo entiendo que a veces es una estigmatización, aunque a veces tiene algunos rasgos de realidad. Que niños que están en un ámbito y en un contexto de pobreza, son proclives a caer o a ser llevados hacia la delincuencia. Pero lo que indica este estudio es que niños, no importa de qué condición social, con ausencia de padre o carencia de padre, tienen una tasa mayor de posibilidad de ir hacia la delincuencia juvenil. En 48 culturas de todo el mundo, las tasas de crímenes fueron más altas entre personas que habían sido criados por madres solteras. Las tasas de crímenes en 48 culturas diferentes de nuestro mundo indican que fueron producidos mayormente por personas que habían sido hijos de madres solteras. Ausencia de padre. La falta de cercanía con los padres es un factor muy importante de hipertensión, cardiopatías, tumores malignos, enfermedades mentales y suicidio, que pueden producirse, por supuesto, en desarrollos posteriores, no solo en esta edad de hasta 19 años. Un estudio de 39 adolescentes sufriendo de anorexia nerviosa demostró que 36 de ellas, 90 y pico %, tenían un denominador común. Falta de contacto cercano, afectivo con sus padres. Un padre física o emocionalmente ausente contribuye y provoca en sus hijos, entre otras cosas, poca motivación para los logros, lo cual termina, como dijimos recién, en deserción escolar. Incapacidad para aplazar la gratificación inmediata por recompensas más adelante. Quieren todo ya, necesito ya. No estoy dispuesto a pensar en mañana, es hoy. Baja autoestima, alta susceptibilidad a la influencia del grupo,
propensión a las patologías psicológicas o psiquiátricas y tendencia a la delincuencia juvenil, entre otras cosas. Se necesitan padres. La situación que vemos, aunque desconozcamos los números, los porcentajes o las estadísticas, lo que vemos a nuestro alrededor es demasiado impactante, demasiado poderoso y habla por sí mismo. Todo ello demuestra un creciente espíritu de orfandad que sufren niños, jóvenes, adolescentes y déjeme decirle, también adultos. Porque por supuesto que muchos de ellos alcanzan la edad adulta, pero van creciendo con un espíritu de orfandad, se consideran huérfanos. Y efectivamente, para algunos casos, sus padres habrían fallecido, por lo cual son huérfanos de padre. Pero en otros casos no ha fallecido el padre y sin embargo muchos se consideran huérfanos. ¿Dónde están esos padres? ¿Por qué no son padres? Al menos si renunciaran a ser padres, que no se constituyan en aquellos que causan tanto desastre en la vida de sus propios hijos. Bueno, estamos en un tiempo donde a algunos todavía les cuesta mucho poder asumir que una persona llamada padre, o madre, pero padre, abandone a su hijo, lo deje tirado. Creo que ni entre los animales, ni entre la especie animal se observa eso. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? Vive alejado de Dios. Muchos están huérfanos en la vida porque ha fallecido el padre, como decíamos, y en otros casos porque vive pero no lo conocen. Muchas madres solteras, muchas madres, mujeres, dicen, no, yo quiero ser madre. Ah, ¿con quién te vas a casar? No, con nadie. ¿Cómo va a tener un hijo? No, le pediré a alguien que me dé una mano y algo más. Yo voy a ser madre. ¿Y tu criatura? No, no le hace falta un padre. A los chicos, yo puedo hacer de madre y padre. Verso, mentira, engaño. Se le hace un daño. El ser humano está preparado de origen, de fábrica, para tener un papá y una mamá. Hombre y mujer, varón y hembra. Los necesita a ambos. Y no es posible que uno complemente lo otro. Y otros se consideran huérfanos porque el padre vive y también lo conocen, pero sin embargo es un padre ausente o abandónico. O peor aún, además de ser ausente y abandónico, que ya no es poca cosa, ni es poca agresividad y violencia, todavía son violentos, verbal o físicamente, causando todavía una mayor herida, una herida más profunda en sus hijos o hijas. Y otros porque el padre nunca supo que fue padre de ese hijo. ¿Usted cree que no? ¿Cuántos padres habrán sido padres y no lo saben? Nunca se enteraron. La importancia de un padre para la vida de todo ser humano es innegable. Su carencia o ausencia supone consecuencias de diversa magnitud en las personas que se pueden manifestar en las etapas sucesivas. Para un niño o para una niña no es lo mismo tener solo una madre, ni tampoco dos madres o dos padres. No es lo mismo. Se necesitan padres. Urgentemente se necesitan padres. Necesitamos aprender a ser padres, necesitamos asumir la responsabilidad, necesitamos poner todo de nosotros, los que aquí estamos, y tratar de influir en otros también. No quiero dejar de pasar al próximo punto sin hacer un reconocimiento especial para los padres adoptivos, que han hecho lugar en sus corazones para amar a quien no engendraron.
y amarlo al igual que si lo hubiesen engendrado ellos mismos. Así que, gloria al Señor por personas con un corazón tan abierto, dispuestos a recibir a alguien en su familia y hacerse familia y constituirse en familia con criaturas que no engendraron, pero que aman tanto y de igual manera como si sí la hubiesen engendrado. Y al mismo tiempo, solo hacer mención para desarrollar en otro tiempo, es llamar la atención a la urgente necesidad que también existe de hallar verdaderos padres espirituales en las iglesias para evitar y o sanar el espíritu de orfandad que también podrían experimentar los nuevos creyentes. La Biblia habla claramente de que somos, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, nuevas criaturas, que comenzamos una nueva vida. Y esto es asimilable a las etapas evolutivas de cualquier ser humano. Somos bebés espirituales, somos adolescentes espirituales, niños espirituales y así sucesivamente. Y eso, desde el punto de vista espiritual, también requiere de padres espirituales. Y en este caso, hombres y mujeres, maduros en la fe, fieles al Señor y que asumen compromiso no solo de engendrar hijos espirituales o hijas espirituales, predicándoles el mensaje, etcétera, sino también de guiarlos y acompañarlos como padres espirituales en su desarrollo, discipulado hacia esas personas. Necesitan nuestras iglesias, todas las iglesias, padres espirituales. ¿Podrá el Señor contar contigo? En tercer lugar, los padres también son personas. Y no está de más recordar esto y tenerlo presente y reflexionar en ello también. Los padres también son personas. Las esposas deben entender esto, que los padres también son personas, seres humanos. Los hijos deben entender que sus padres, para hijos pequeños deben estar ahora en el salón contiguo. Seguramente para ellos muchos de los papás que están aquí son los superhéroes, ¿no es cierto? Son los genios, son ídolos. Bueno, excelente, pero ya después van creciendo, ¿vio? Bueno, ellos, nuestros hijos, vos hijo, yo hijo, debemos entender que nuestros papás son de carne y hueso, son seres humanos, también nacieron. Y hay que entender y comprender en qué contexto nacieron. Y cómo fue su infancia y cómo crecieron. Porque muchos de ellos también han sufrido en sus vidas heridas, traumas, experiencias negativas. Algunos de ellos a lo mejor. Y algunos de ellos a lo mejor nunca las han compartido. Y aún los que somos padres debemos entender también eso y asumirlo. Somos de carne y hueso. Así que también podemos dejar bien de lado todos esos criterios y esas expresiones populares. Es que los hombres no lloran, hay que ser fuerte, hacer frente a todo. Los padres, muchos padres, algunos padres, han tenido diversas experiencias de vida, algunas de ellas traumáticas. Algunos papás pueden haber sufrido de manera traumática el fallecimiento de sus propios padres o de algún hermano. Ellos pueden haber sufrido la ausencia o el desconocimiento del padre. Pueden haber asumido que no habían sido queridos. Nuestros propios padres, algunos padres, pueden haber sufrido maltrato o abandono o haber sido abusados. Otra vez, es creciente el número de padres adultos, varones adultos, que asumen y confiesan haber sido abusados de niños. Aún dentro del ámbito cristiano. Así que nuestros padres, algunos, pudieron haber sufrido abuso
humillación, pueden haber sido golpeados, pueden haber vivido con un familiar en lugar con sus propios padres o en su propia familia, pueden haber sido adoptados. Otros padres, algunos padres quizá, han sufrido o sufren todavía hoy por diversas razones, porque quizás han cometido algunos fracasos o aquello que ellos consideran un fracaso y no lo han podido superar, o han tenido frustraciones en la vida, o han tenido escasos niveles de estudio, o han tenido pocas posibilidades laborales, o nunca han alcanzado suficientes recursos económicos para dar un mejor bienestar a nosotros que somos sus hijos. Y sufren por eso, al menos algunos padres. Otros padres, algunos, pueden haber experimentado mala o nula relación con su propio padre. Otros padres, algunos, sienten temor, impotencia, sienten enojo, sienten vergüenza, sienten soledad, angustia, tristeza y hasta inferioridad. Algunos padres también lloran, especialmente por sus hijos en enfermedad, por problemas matrimoniales o familiares, porque quizás ven que sus hijos siguen por caminos desviados o equivocados. Otros lloran y a veces el lloro no es exterior, pero sí bien interior y profundo. Otros lloran por sentirse culpables o impotentes y se preguntan, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal con este mi hijo, con este mi hija? ¿Qué hice mal? ¿Por qué terminó de esta manera? ¿Por qué tomó este camino? ¿Qué hice mal? Y se sienten culpables. Y suponen no haber sido buenos padres. Y otros a lo mejor lloran porque quisieran tener una mejor relación con sus hijos, pero no lo logran. Y se esfuerzan. Y otros lloran porque incluso a veces comprometiendo su propia salud para brindar algo mejor a sus hijos o ayudarles económicamente cuando ya están casados pero no tienen trabajo, o aún para ayudarlos a construir su casita, terminan teniendo 2 trabajos. Comprometen su salud, es para ayudar al hijo o a la hija. Otros padres, quizás algunos, luchan con malos pensamientos, con hábitos negativos en los cuales han caído, se enredan y esclavizan en situaciones que agravan su vida y por ello hacen sufrir a su esposa y a sus hijos. A veces estas cosas en las cuales se cae no son sino solo para intentar evadir o escapar de situaciones que no se alcanzan a resolver. Por eso, para finalizar, decimos lo que dijimos al principio. Los padres también necesitan un padre. Los padres necesitamos un padre. Bueno, algunos, quizás muchos, han tenido o tienen la bendición de tener un buen padre. No un padre bueno, déjeme hacer la salvedad, no un padre bueno, un buen padre. A veces confundimos, decimos un padre bueno es aquel al cual su hijo le saca todo lo que quiere, lo convence de todo y termina manipulándolo y manejándolo. No. Y a veces cedemos, ¿no es cierto?, a la presión de este mundo que dice, no, vos tenés que ser compinche, sea amigote de tu hijo, dejalo que haga. Entonces casi nos ponemos a su propio nivel. No corresponde. Eso es un padre bueno, un padre bonachón, y no quiero agregar ningún otro calificativo. Pero otra cosa es ser un buen padre. Un buen padre es incluso aquel que le va a poner límites a su hijo, a su hija, cuando corresponden y respetando aún su propia identidad y libertad,
cuando sea necesario, por amor y por el bien del hijo o de la hija, y va a permanecer inflexible, aunque el hijo o la hija patalee, llore y haga todo lo que quiera, y le diga, vos sos un mal papá, el papá de no sé quién es mejor que vos, se la banca, eso es un buen padre. Tarde o temprano ese hijo o esa hija va a reconocer eso, y quizás su hijo o hija tenga 50 años, y vos papá o ese papá tenga 70 o lo que fuere. Un día acordate que eso va a ocurrir. De decir, ahora reconozco. ¿Y sabe cuándo normalmente comienzan a reconocerlo? Cuando nuestros hijos comienzan a tener hijos y estos van creciendo. Eso es un buen padre. Se necesitan buenos padres, no solo padres o padres buenos, bonachones. No, se necesitan buenos padres, como los que están aquí, como los que forman parte también de esta congregación. Bueno, algunos de los padres hemos tenido o han tenido buenos padres que han guiado, que los han acompañado, que te ayudaron, que te alentaron. Ese padre que te comprendió, que jugó con vos a la pelota o lo que fuere, que fue a la cancha con vos, que se abrazó cuando tu equipo salió campeón. Y bueno, todo eso, ¿viste? Todo eso. Es un buen padre. Que lloró con vos también cuando te caíste, te lastimaste, te caíste de la bicicleta, del árbol. Qué sé yo. Un buen padre. Estuvo con vos, estuvo presente. Compartió tiempo con vos. Y hay cosas que vos no te las olvidás nunca más. Buen padre. Un padre que te abrazó. Un padre que te aconsejó, que te disciplinó, que te perdonó, que te amó, que confió en vos, que te mostró el buen camino para andar. El punto es que todos los padres necesitamos un padre como este tipo de padre. Uno que siga haciendo lo mismo en todo tiempo. Alguien que nos sostenga ahora a nosotros que somos padres, que nos fortalezca, que nos entienda. Los padres necesitamos un padre que nos siga dando sabiduría, que esté a nuestro lado, que sepa retarnos incluso cuando sea necesario, que nos quite la culpa, que nos aliente, que nos perdone porque los padres cometemos errores, que nos dé una nueva oportunidad, que sea alguien en quien podamos confiar, con quien compartir. Alguien que a veces nos abrace como nos abrazaba nuestro padre, o quizás que nos abrace como nunca alguien nos abrazó. Alguien con quien podamos llorar sin tener vergüenza. Necesitamos los padres, un padre como este. Por eso, déjame decirte que todos los padres necesitamos a Dios. Todos los padres necesitamos a Dios y debemos permitir que Él sea nuestro Padre. Como leímos en el texto bíblico al principio, Dios quiere ser tu papá, papá que estás acá. Dios quiere ser ese papá para vos también, pero solo espera que vos tomes la decisión de decirle, yo te necesito. Te doy gracias porque tuve un buen papá y lo tengo. Pero yo necesito un padre perfecto como sos vos también. U otro dirá, yo te necesito, Dios, como papá, porque no tuve ese papá, porque falleció tempranamente y yo crecí y extraño un papá, ahora que soy papá también. Y otro dirá, yo te necesito como papá, Dios, para mí, porque lo tuve, pero no fue un buen padre. Y quizás yo no lo comprendí, no entendí o no supe por qué actuaba o se comportaba de esa manera, pero yo necesito ayuda para perdonarlo, para alejarme del rencor, del enojo, de la bronca. Y hoy yo poder ser un buen padre para mis hijos. Tantas circunstancias, tantas situaciones. Dios quiere ser tu padre, papá. Él quiere serlo y serlo para siempre. Y brindarte todo su amor, toda su misericordia. Dios, papá, quiere bendecir tu vida como a un hijo amado, como a un hijo precioso. ¿Eres un buen padre? ¿Te consideras un buen padre?
Gloria a Dios. Y disfrútalo con mucha gratitud y alegría. Recordá, Él te concedió ese privilegio, Él te concedió ese honor, Él te hizo asumir ese compromiso y esa responsabilidad. Él se compromete a ayudarte y asistirte siempre, pero eso es una bendición de Dios. ¿Alguno piensa que ha fallado? ¿Algún papá de los que estamos aquí piensa que ha fallado en algo? ¿Supone que se ha equivocado? ¿Que no alcanzó o que no alcanza a ser el padre que sus hijos o sus hijas necesitan? ¿Algún papá de los que está aquí siente impotencia, siente dolor, siente bronca, fracaso, tristeza? ¿Algún papá de los que está aquí desea que las cosas cambien y mejoren? Bueno, en cualquiera de los casos, todos los casos, te invito a que dejes a Dios ser tu papá. Y le abras tu corazón y le entregues tu vida. Digas, necesito un papá para ser buen papá. Necesito un papá como vos, que me va a sanar las heridas, entender mis problemáticas, abrazar, amar, ayudar, estar siempre a mi lado. Yo necesito un papá como vos, para ser un buen papá con mis hijos y con mis hijas. Así que deja que Él tome tu vida en sus manos y te abrace, te transforme en un hijo, una hija amado, y te trate como a un hijo, como a tal. Hay una expresión en la Biblia que dice Abba Padre. Abba Padre es una expresión de mucha emoción, de mucho sentimiento, de mucho amor, porque significa eso, papá, papito, papi. Es una expresión de confianza, pero denota una relación y un vínculo precioso de un hijo con su padre. Así que qué bueno que vos, nosotros los papás, podamos llegar a esto también en nuestra vida y a poder dirigirnos a Dios Padre, nuestro Padre, mi Padre, con esta confianza. Es decir, papá, papito, te necesito. Quiero ser tu hijo. Así que te entrego mi ser y pongo mi vida en tus manos. Padres. Padres que necesitamos un padre. Lo tenemos, está cercano, es Dios. Él es perfecto. Así que más allá de cuáles fueran las circunstancias de la vida y cuáles son hoy todavía, lo importante es que hoy no tiene que determinar tu futuro. Hoy puede ser el comienzo de algo diferente de aquí en más. Depende de la decisión que tomemos. Con Dios como Padre, todo es posible. Con Dios como Padre, es posible sobrellevar cualquier adversidad y aún salir victorioso. Con Dios como Padre es posible recibir sabiduría y fortaleza para poder tener un buen vínculo con nuestros hijos. Vínculo sano. Y disfrutarlo además. Con Dios en nuestra vida como padres es posible hallar paz, hallar fortaleza, hallar un amigo, hallar a alguien que nos acompañe permanentemente, hallar a alguien que de vez en cuando nos pegue un reto si es que derrapamos en algún sentido. Qué buen padre. Y puede ser así siempre, porque cuando le damos la oportunidad a Él de ser Padre, Él asume el compromiso y la responsabilidad de serlo por la eternidad. El propósito de Dios es que lo que nos queda de vida de aquí en más, y nadie puede saber cuánto
eso es. Pero el propósito de Dios es que puedas tener una vida de bendición, una vida bajo bendición, lo cual implica no solo tu propia vida, sino también tu matrimonio y tu familia. Él desea alcanzarlos a todos con esa bendición. Pero los padres somos una figura muy particular dentro de la familia y del hogar. Por eso Él quiere comenzar con nosotros. Y a partir de nosotros también derramar mucha bendición en los demás. Bueno, dejemos que Dios hoy pueda bendecirnos a todos aquellos que lo quieran recibir como papá o lo quieran confirmar a Dios como papá. Y estén requiriendo su ayuda. Así que papás, a todos aquellos que lo deseen, yo les voy a pedir que se pongan en pie y vengan aquí delante para poder orar por ustedes. Bueno, yo también voy a estar, también voy a querer que oren por mí porque soy papá y los padres necesitamos un padre. Así que a los que quieran recibir bendición de Dios, que Él obre en vos. Dejemos de lado eso de, Señor, yo te pido por mi hijo, cambialo, te pido por mi hija, cambia su carácter. Y siempre parece que entonces ponemos en nuestros hijos el problema o la necesidad de cambio. Yo te invito a que pensemos distinto. Vayamos a Dios a decirle, Dios, cámbiame a mí primero, cámbiame a mí. Quiero ser un buen padre, el que mis hijos necesitan. Ayúdame a restablecer el vínculo con ellos. Quizás está roto, no está sano. Bueno, Dios es fiel y lo va a estar haciendo también.